Hola queridos hermanos, queridos amigos, buenas noches. Aquí estamos un día más, preparados ya para volver a abrir las Escrituras y tener otro estudio bíblico, estudiar la palabra de Dios, meditarla, profundizar en ella, llegar ahí hasta todo ese alimento, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a seguir en Romanos, vamos a estar estudiando en la epístola a los Romanos, otro texto. En el capítulo 2 vamos a continuar allí en el versículo 17 en adelante. Así que los que ya os estáis conectando, qué bueno que siempre hay un grupo de hermanos ahí pendientes. O sea, no es que estáis por ahí distraídos y de pronto alguien os dice o una alarma, o no, estáis ahí esperando y a mí me bendice. Me da ánimos, recibo un testimonio de vosotros, de ese hambre que tenéis por su palabra, por la palabra del Señor. Así que felicidades y qué bueno que hoy nos podamos volver a ver. Hoy es sábado 5 de febrero, año 2022, y vamos a continuar buscando la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que si queréis, lo primero que vamos a hacer es una oración, pedir al Señor que Él sea quien nos esté dirigiendo y veremos a ver qué es lo que Dios nos dice hoy. Vamos a orar. Padre, aquí estamos de nuevo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Queremos pedir tu dirección para que todo lo que podamos decir, que no sean nuestras palabras, que venga de ti. Es nuestra intención, Señor, abrir tu palabra sin ideas preconcebidas, sin prejuicios propios, sino escuchar atentamente qué es lo que nos quieres decir. Y somos conscientes de la profundidad de la Escritura. Tu palabra no es un libro cualquiera. Y somos conscientes que hay cosas difíciles de entender. A veces los grandes teólogos se enzarzan en discusiones y no llegan a nada claro. Pero no venimos ante ti con nuestras ideas de hombres ni con sabiduría humana. No venimos a ti con la presunción de conocer, de saberlo todo y de que nuestras ideas son las mejores. Venimos a tu palabra con humildad, humillándonos delante de ti y con ese deseo de que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe. Confiamos en eso y sabemos que tú eres un Dios fiel, que cumple sus promesas. Y tú eres el que edifica la iglesia, el que tratas con nosotros a través de tu palabra. Por eso, Señor, hazlo esta noche, háblanos, guíanos, llévanos, danos sabiduría. Bendice a todos mis hermanos que estarán escuchando este estudio, ahora o en diferido. Trata con cada uno de nosotros allí donde debemos cambiar cosas. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues qué bueno que ya está ahí el grupo conectado. Seguro que hay hermanos conectándose todavía, pero estabais ya ahí esperando y Yoli y Gaby son los primeros en saludar en este chat del directo de Facebook. Buenas noches, queridos hermanos. Ana Aliaga, buenas noches, bendiciones. Luz Bañuelas, buenas tardes, un abrazo, bendiciones. Paco Rosario, Dios os bendiga, bienvenidos, bendiciones. Ana dice otra vez, hoy tiene otro comentario, el privilegio de nuestro de poder cada día tener este alimento espiritual. Sí, es un privilegio que Dios nos permita, ¿verdad? Nos dé la fuerza, la salud, la libertad que tenemos de abrir la Biblia y predicarla. Aprovechémoslo, no sabemos el día de mañana lo que tendremos, así que felicidades por estar ahí con ese deseo de seguir las cosas de Dios a todos. Maritza, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por Ecuador con las inundaciones? Hemos estado orando por vosotros y siguiendo el tema por las noticias. Esperamos que os encontréis bien. Carmen Reyes, buenas noches. Carmen, Dios te bendiga. Benito, buenas noches. Dolores, buenas noches, bienvenida. Beatriz, buenas noches, bendiciones. Y Enoe, buenas noches. Bendiciones también para ti. José Luis, buenas noches. Ana se entendió el privilegio que tenemos. Lo que leí el mensaje ahí poco a poco, pero se entendió. Tenemos ese privilegio de poder venir todos los días. Sí, sí. Juan Bermudo, Dios te bendiga, Juan. Y Juan Vázquez,
También tenemos ahí a nuestro hermano Bendiciones y Miguel Torres. Buenas noches, Miguel. Allí en Perú todavía es de día, es bastante pronto. Bien, estáis con Romanos capítulo 2. Habíamos leído ya el versículo 17, vamos a recordarlo y avanzaremos ahí confiando a ver dónde el Espíritu Santo nos lleva y nos enseña. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bien, ahí estábamos hablando el último día. Decíamos que queda claro que todo este pasaje, desde el versículo 1 de este capítulo 2, como habíamos interpretado, el texto está hablándole a los judíos, está utilizando esa forma ficticia de una conversación como hablándole a alguien personalmente. Es una forma literaria de argumentar un tema. Y ahora pues Pablo lo termina de aclarar porque ahora ya le pone nombre y le dice, he aquí tú tienes el nombre, tú te llamas a ti mismo judío. Eso es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene eso de judío? Porque a veces hay hermanos que a pesar de que es todo como muy familiar, a mí me han preguntado, ¿y eso de judío? Porque ¿cómo los llamamos? ¿Hebreos? ¿Israelitas? ¿Judíos? Bueno, el término judío, tú ya sabes que la terminología vendría por ser descendientes de Judá. Así era en un principio. Pero después esta forma de definir a este pueblo se concreta o se queda así como más definido después del exilio, después de que los israelitas, el pueblo de Dios, han sido llevados exiliados por todo el mundo. Los imperios asirio invadieron el reino del norte, Babilonia invadió el reino del sur. A partir de ahí Israel es dispersado. Después de eso Israel vuelve a su tierra, pero después nuevamente son dispersados. Grecia, Roma, Israel pierde su identidad como nación, no tienen posesión de la tierra. Y es después de ese exilio, de esa dispersión, que los judíos vuelven a su tierra, y es cuando se aplica de una forma general a todos los israelitas, no por ser descendientes de la tribu de Judá, sino a todos los israelitas se les aplica este término, judío. En los tiempos de Pablo se utilizaba judío para designar a cualquiera que perteneciese al pueblo de Israel. Entonces, cuando Pablo está hablando judío, no está hablando al reino del sur, Judá, que eran dos tribus, Judá y Benjamín, y está dejando fuera a los otros. No, ese es un término que quedó acuñado por los principios espirituales. Digamos que la fe de los israelitas tiene que ver con Judá, con esta tribu que es de la que vendrá la promesa. Entonces ahí el concepto judío es el que finalmente se acuña y nos referimos a los israelitas, a los hebreos, con ese término. Entonces es lo común referirse a este pueblo como los judíos. Así se les conoce hoy en el mundo también. Entonces, cuando dice ahí que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, el otro día estábamos mencionando esto, estas tres cosas son las que dijimos que eran tres privilegios que Pablo le está reconociendo a los judíos. Tres privilegios que ellos tienen. Uno es ese, el llamarse judío. O sea, esto es decir, somos pueblo de Dios. El ser descendientes de Abraham, ya hemos explicado, que no determina que tú seas hijo de Dios. Pero el hecho de pertenecer al pueblo de Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo algo que el resto de los pueblos no están recibiendo. O sea, Dios está tratando personalmente con ellos. Hoy en día hablamos de la iglesia y la Biblia utiliza la misma idea. Tú tienes, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, mensaje a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son 7 iglesias que existen en los tiempos en los que Juan está escribiendo la Revelación, el Apocalipsis. Pero a la vez, esas iglesias, ahí está Éfeso,
está Esmirna, está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas iglesias, a la vez que son iglesias locales, pero se entiende que es una proyección de la iglesia de todos los tiempos. Y las características que se mencionan ahí de cada iglesia estarían como representando la Iglesia universal desde Hechos de los Apóstoles hasta el momento en el que nos encontramos hoy nosotros. Entonces, cuando Jesucristo le habla a la iglesia, escribe a la iglesia de Éfeso, el Señor dice, y entonces ahí menciona los rasgos de esa iglesia. Pero te vas a dar cuenta que algunas de las iglesias que ahí se mencionan, los rasgos que se mencionan, para nada están demostrando ser los de una iglesia cristiana. Más madura o menos madura, más espiritual o menos espiritual, pero hijos de Dios. No, en algunas de ellas se habla incluso de que tienes ahí el trono de Satanás, de que estás sirviendo a otros dioses. Ahora, en todas las iglesias, aunque la iglesia haya dado la espalda a Dios, como Laodicea, que han dejado fuera a Jesucristo. Imagínate una iglesia cristiana que dejó fuera a Cristo, entonces, ¿cómo se puede llamar cristiana? Eso es religión. Pero aunque cada una de estas iglesias en general se han torcido, han dejado a Dios fuera, ahí Dios casi siempre en esos mensajes menciona, pero hay unos pocos dentro de ti. Dios siempre ha tenido su remanente a través de los tiempos. Y si el orden es ese, y Éfeso representa la primera iglesia y así las diferentes fases en la historia de la iglesia, la Odisea representaría la última parte, y la verdad es que las características de la Odisea se asemejan mucho a la iglesia que nos está tocando vivir a nosotros hoy en día. Entonces, de la misma manera, hablar de los judíos no es porque uno se llame judío, es que ya tiene todos los derechos del reino de los cielos, que es hijo de Dios. Igual que hoy en día uno diga yo soy cristiano y pertenezco a una iglesia, no quiere decir que has nacido de nuevo y que tienes a Cristo como tu Salvador. El mundo cristiano es muy amplio y son varios miles de millones los que se cuentan actualmente en el mundo. Pero como dijo Jesús, no es todo aquel que dice, sino los que hacen. Como hemos estado viendo en estos días, no es lo que hablamos, sino son las obras que demuestran lo que decimos nosotros. Ahora bien, los privilegios están y Pablo se los está reconociendo. Tú tienes el nombre de judío. Ese es un privilegio, pertenecer a este pueblo. Has tenido de primera mano la oportunidad de recibir todas las cosas de Dios, de ver a Dios tratando contigo. Segundo privilegio que menciona, te apoyas en la ley. O sea, el segundo privilegio es que ellos están bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la posesión de la ley. La ley constituía ciertamente una bendición genuina. La ley no es una maldición. Dicen, no, pero la ley no te salva. No, claro, pero no por eso quiere decir que la ley sea mala. El hecho de que uno no pueda alcanzar la salvación mediante la ley no está anulando la ley. Jesús enseñó sobre eso, ayer lo citábamos. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Jesús habló de la ley, y citó la ley, y amplió la idea de lo que realmente es vivir bajo la ley, no solamente cumplir con una serie de rituales visibles para que todos los vean, sino que la ley comienza en el corazón, en lo íntimo, en el secreto de cada uno. Entonces, este también es un privilegio, estar bajo la ley. Porque estar bajo la ley es recibir las indicaciones de Dios, la palabra de Dios, es estar teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La ley no maldice, la ley bendice. Si tú cumples con la ley, eres bendecido. Entonces, el problema, claro, era cómo ellos interpretaban la ley. Ese es el problema. Ellos tenían, como decíamos el último día al estudiar Romanos, ellos tenían sus propias deducciones. Ellos sabían que no cumplían con toda la ley. Pero sí, el intentar hacer las obras de la ley, ellos creían que era suficiente para ser justificados. Y la ley, si algo nos ha demostrado, como ahora Pablo está desarrollando aquí en Romanos, recuerda que esta es la primera parte, lo que Pablo está intentando hacer es eso, que el judío entienda
que es lo que él cree y la confianza que tiene en sí mismo es insuficiente. Eso no le convierte en hijo de Dios. Entonces la ley es mal interpretada por ellos, por los judíos. Ellos creen que haciendo esto, esforzándome aquí y allá, cumpliendo con los rituales, yo ya estoy haciendo lo que debo hacer y por lo tanto Dios ya me está aceptando. Mira lo que dice en Miqueas, el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Bueno, eso era la idea generalizada. No todos los judíos pensaban así. Recuerda que hablamos siempre en términos generales. Pero esa es la idea generalizada que los judíos tenían. Y esa era la denuncia que los profetas una y otra vez constantemente estaban trayendo al pueblo. Eran advertencias para que se diesen cuenta de sus errores y se arrepintiesen y creyesen y cambiasen su actitud. Fíjate, no es broma, es algo muy serio lo que ahí se está hablando. Sus jefes juzgan por cohecho. O sea, los jueces aplican justicia pero sacando beneficio particular. O sea, no es justicia, son intereses humanos. O sea, tienen la ley, pretenden estar administrando justicia, pero no lo hacen. El otro día vimos una película que está basada en hechos reales, que habla de un escándalo. Igual algunos más mayores ya, que tengáis una edad así como yo, recordáis un escándalo que hubo en Naciones Unidas, creo que fueron los años allí por los 80 o por ahí. Eran los 80 y pico, porque era cuando Saddam Hussein estaba en Irak todavía como presidente. Había mucha tensión en toda esa zona. La ONU intervino en Irak porque se acusaba a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva. Bueno, eso se demostró que después que no era así, pero sí que se cometieron verdaderos genocidios. El ejército de Saddam Hussein masacró a millares de personas simplemente por pertenecer a la etnia kurda, por ser kurdos. Se gaseaba a la gente con armas químicas, biológicas. Entonces la ONU interviene en un plan humanitario y se pone en marcha un programa que se llamó Petróleo por Alimentos, en el que se aprovechaba el petróleo de Irak y las ganancias de ese petróleo servían para conseguir alimentos, para alimentar a la población vulnerable, a los pobres, a los que estaban necesitados. Pero entonces hubo un joven, todos estos son hechos, los puedes consultar en internet, noticias de ese tiempo o memorándums de esa época de estos acontecimientos. Entonces hubo un joven que entró. Era un joven que su padre había sido diplomático y él tenía esa ambición, ser diplomático para hacer cosas útiles, hacer cosas por la gente en el mundo. Así que queda vacante un puesto en Naciones Unidas en este plan de petróleo por alimentos, y entonces él entra a trabajar ahí. Y de pronto lo primero que va a darse cuenta de que ocurre algo extraño es todo el tráfico de dinero, de pagos, de influencias, de dinero corrupto que hay ahí dentro de Naciones Unidas, sobres por todas partes. A él le ofrecen dinero, nada más entrar a trabajar, se presenta gente que eran puros mafiosos, que estaban ahí metidos dentro de todo esto, y le ofrecen un sobre con un buen fajo de billetes a cambio de que él colabore y esté ahí al servicio. Y bueno, él ve todo esto y él ve que el dinero corre ahí de un despacho a otro y que todos son sobornos y sobres, y de todo ese dinero del petróleo una parte se utiliza para ayudar, pero una gran parte se pierde por los despachos y en manos de unos y de otros. Y entonces él se escandaliza y dice, pero ¿esto qué es, no?
Y bueno, ahí hay más asuntos con el pueblo kurdo que los masacran y tal, pero para no extenderme, el fin de esa historia, que es lo que salió a la luz pública, es que al final este joven consigue unos archivos con la lista de todos los hombres que están sacando, recibiendo dinero corrupto, ilegal, y ahí hay de todo. Hay presidentes, hay ministros, hay corporaciones, hay empresas, hay personal de altos cargos de la propia ONU, hay de todo tipo de personas. Y él consigue una lista de unos archivos con todos los nombres y consigue las pruebas, porque ahí están todos los archivos de las transacciones económicas por los bancos, etcétera, etcétera. Y entonces este joven se va a un periódico muy conocido en Nueva York, en los Estados Unidos, y lo pone en manos de unos periodistas todo esto, y entonces todo esto salió a la luz y se transmitieron esas noticias. Y fue toda una revolución. La ONU llegó a correr peligro de continuar su existencia porque se destapó realmente algo muy grave. Estaban hablando de miles de millones de dólares en dinero negro sustraídos ilegalmente y desviados de fines que tenían que ser humanitarios para intereses personales. Esto no sorprende a nadie, porque tú sabes que la maldad del hombre es esa. Y los que nos gobiernan son hombres como cualquier otra persona. Por eso algunos días en algunos estudios hemos advertido, no confíes en los hombres ciegamente. No porque una persona, sea quien sea, diga hay que hacer esto porque lo decimos nosotros. No, tienes que tener madurez y sabiduría para saber si obedeces en esta cuestión o en otra. O sea, hay cosas que no nos pueden obligar a hacerlas porque la propia Constitución española nos está planteando nuestros propios derechos. Entonces, bueno, al final, el corazón del hombre es ese. No te olvides que Jesús dijo que la raíz de todos los males, ¿qué era? El amor al dinero. Y los hombres son codiciosos por naturaleza. Entonces, vas a encontrar corrupción en todas partes. Si alguien tiene la oportunidad de sacar para su beneficio, saca. Yo no digo que pueda haber por ahí algún hombre íntegro. En este caso, el caso que yo os estoy planteando, pues este joven diplomático tenía principios y él dijo, no, yo no quiero ese dinero, yo no quiero dinero corrupto. Y al final, arriesgando su vida, porque se la jugó, estuvo ya a punto, en algún momento incluso lo secuestraron en un coche un día para amenazarle y todo, o sea, pudo perder su vida, pero dio la cara y destapó todo esto. Y fue un tremendo escándalo. Las Naciones Unidas, a raíz de esto, reestructuraron un montón de cosas. Y como dice Belén, la ONU sigue siendo un pozo de corrupción. Pues sí, pues claro, y los gobiernos de este mundo, allí donde quiera que miremos, todo lo que está pasando en el mundo siempre, cualquier historia que esté pasando en el mundo, ahora todo el tema del COVID, detrás de todo eso siempre hay corrupción, siempre. Y ocurren cosas que uno se pregunta, ¿por qué actúan así los gobiernos? ¿Por qué se imponen este tipo de leyes? ¿Por qué se hace eso? Siempre los porqués tienen una respuesta. No siempre tenemos las respuestas. Entonces, vuelvo aquí, es el pueblo de Israel, son los judíos. Pero tus jefes, dice Dios, y Dios no se equivoca, tus jefes juzgan por cohecho, tus sacerdotes enseñan por precio. Vaya. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Te das cuenta? El dinero está ahí detrás siempre en la historia del mundo. Bueno, es lo que decimos, Jesús no se equivoca. Y si Jesús dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ten por seguro que es así. Y se apoyan en Jehová diciendo, ahí está la hipocresía que Jesús confrontó con esos líderes de Israel. Ellos dicen, ¿no está Jehová con nosotros? Somos los judíos, somos el pueblo de Dios. Hermanos, no estamos criticando a los judíos, nos estamos exponiendo nosotros mismos, porque Israel es un tipo nuestro. Lo que ellos hacían lo hace la Iglesia. Entonces esto es para ti, para mí, no es para que digamos, oh, estos judíos, qué malos que eran. No, no estamos ahí. Estamos viéndonos reflejados. Estamos viendo que a nosotros no nos pase lo mismo. Lo que hiciesen ellos ya ni nos va ni nos viene, porque ya está, todos estos están muertos.
ya tendrán que dar cuentas delante de Dios. Esto quedó escrito por nosotros, porque ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. A veces los cristianos pensamos así, ¿no está Dios con nosotros? Y a lo mejor estamos fallando en cosas. No vendrá mal sobre nosotros, dicen ellos. Cuidado, Dios no es nuestro sirviente. Dios no está ahí para suplir nuestros caprichos. Nosotros estamos a sus órdenes. Nosotros somos su propiedad. Y Él nos ha concedido con su gracia infinita su amor y nos ha regalado la salvación. Nos ha dado lo más valioso que tenía, pero eso no quita que su firmeza, su seriedad, su justicia siguen estando ahí. Y el pecado es pecado y no se puede esconder. Es que yo soy cristiano. Eso no te da licencia para hacer lo que te parezca. Eso es lo que Pablo está tratando de demostrarle aquí a los judíos. Tienes 3 privilegios, pero la pregunta es, ¿estás aprovechándolos? Tus privilegios son estos. Me vuelvo allí otra vez a Romanos 2:17. Tus privilegios son estos. Te llamas judío, tienes nombre de que te hace diferente al resto del mundo. Estás bajo la ley, tienes cosas en tus manos que son verdaderos tesoros. Y la tercera cosa que dice ahí, y te glorías en Dios. ¿Qué quiere decir y te glorías en Dios? Tu gloria está en Dios. O sea, tú adoras a Dios. Tienes a Dios como Señor en tu vida. Bueno, si esto fuera auténtico, sería genial. Si realmente el judío le diese toda la gloria a Dios, sería fantástico. Pero esto no... recuerda, en términos generales, pero esto no era así. La gran mayoría, lo que representaba el judaísmo, sus jefes, como hemos leído en Miqueas, estaban corruptos. Dios se convirtió en una religión, en una excusa. No vivían auténticamente. Como dijo el Señor, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Cuando nuestra vida espiritual, cuando nuestra fe se basa en lo que decimos, pero no está en nuestra vivencia, pero no es lo que realmente experimentamos, todo pierde su sentido, ya no, eso no significa nada. Cuando es religión, cuando todo son prácticas rituales, cuando todo se convierte en lo que hago y que los demás me vean, y acallar mi conciencia y vivir mi vida como me place, entonces tenemos un grave problema como tenía Israel. Acompáñame a Jeremías capítulo 9, vamos a leer el versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Se glorían en Dios, decía Pablo. Dios es mi gloria. Yo adoro a Dios. Pero en la práctica eso no era así. Por eso el Señor también a su pueblo le advirtió en esta línea. No te alabes en tu sabiduría. No te alabes en tu valentía, el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mira lo que tengo, es que soy un hombre sabio. Es que mira, yo soy un guerrero valiente. No, todo lo que yo me pueda alabar en mí mismo es pura vanidad. Alábese en lo que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Mira, si tú puedes decir soy privilegiado, es si estás realmente entendiendo y conociendo a Dios. Eso es lo que te hace diferente a todos los demás. En este mundo, los ricos creen que son superiores al resto. Los ricos creen que ellos mandan sobre todos los demás. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿No has percibido que los que tienen poder creen que ellos pueden tomar decisiones por los otros, por los demás?
Por eso vivimos en un momento histórico muy peligroso, porque los poderes en el mundo nunca han estado tan desequilibrados como hoy en día. Hoy en día los poderosos están a una distancia muy grande del resto. No hace mucho decíamos que si algo hemos visto en el tiempo de pandemia es como el poder ha podido comprobar, han experimentado de que realmente ellos tienen la sartén por el mango. ¿Se entiende esa metáfora? Tener la sartén por el mango. Aquí en el tiempo de pandemia se ha demostrado que los poderosos son los que mandan, son los que deciden. Y el resto del mundo solo les queda obedecer, callar y pasar por donde se les diga. Y todo eso se consigue por una gran manipulación en todas las esferas, principalmente a través de la prensa, de la información, de los medios digitales, todo lo que está ahí en el mundo de las pantallas. En este tiempo de pandemia, los datos oficiales, la revista Forbes, entre otras, a principios de año, dijeron: los ricos son el doble de ricos. Las grandes fortunas se han duplicado en este tiempo de pandemia. ¿No te parece algo anómalo? Piénsalo, reflexiónalo un poco. ¿No te parece extraño de que el mundo está sufriendo una crisis? ¿O no os habéis dado cuenta, los que vais a hacer la compra semanal? ¿Te has dado cuenta lo caro que está todo? La electricidad nunca estuvo a los precios que está ahora. Una barbaridad. No es que se subió un 10%, es que estamos hablando de varios cientos % que se ha subido la luz. El gas, el petróleo, la gasolina ha batido récords de precio. Nunca había estado tan cara como ahora. Todos los precios han subido, todos los precios. Los salarios no han subido. A duras penas se han incrementado algo en algunos sectores. Si te has dado cuenta en las noticias esta semana, yo he visto que poco a poco los sectores de los trabajadores, los diferentes sectores laborales, se están movilizando. Este sector se moviliza, piden que se les suba el sueldo, salario justo, dicen, porque los precios han subido y los salarios no suben. O sea, perdimos poder adquisitivo. La crisis es profunda. Las colas del hambre, como se llaman a algo que no existía antes del COVID. Siempre ha habido gente pasando hambre, necesidades y que han dependido de servicios sociales y ayuda social. Pero las colas del hambre es un término que se ha acuñado en estos tiempos de pandemia. Pero repito, ¿no te parece anómalo o extraño que los ricos hayan duplicado sus riquezas? ¿Que el que tenía 10.000 millones ahora tiene 20.000 millones? Pregúntate, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Porque si realmente el petróleo escasea, si el gas escasea, si hay escasez de recursos, bueno, eso tendría que afectar a todos por igual, a las fortunas también. Pues no ha sido así. Pero la gente no suele preguntarse esas cosas. Nos quedamos con lo que nos dicen en las noticias, lo aceptamos todo, vivimos con el concepto que Roma inventó, al pueblo pan y circo. O sea, la filosofía del gobierno romano, de la forma de funcionar de Roma era: al pueblo tenemos que tenerlo comido, que coman y que se entretengan, sobre todo entretenimiento. Si Roma sabía hacer algo, era entretener al pueblo. El circo, el coliseum, el teatro, siempre, y no tenían internet. Bueno, pues ¿qué crees? Que Satanás no es tonto. Satanás tiene al mundo controlado, el mundo sigue la corriente de Satanás que él controla, y Satanás tiene al mundo entretenido. La diversión, el entretenimiento, nosotros estamos entretenidos. Y mientras estemos entretenidos, bueno, que los ricos controlen y que estén desarrollando sus planes y que sus riquezas se dupliquen. Sí, pero hay gente muriendo de hambre en el mundo. Hay gente sufriendo y muriendo por cosas extrañas. En el mundo están pasando cosas y no podemos mirar hacia otra parte. Ahora bien, como siempre digo, los cristianos no hemos sido llamados a emprender cruzadas contra estos poderes,
Nosotros hemos sido llamados, primero, a comportarnos como hijos de Dios, vivir en lo que eso significa, y segundo, predicar su palabra, anunciar el Evangelio. Esa es nuestra misión. No vamos a doblegar los poderes de este mundo nosotros. No vamos a salir a la calle con pancartas para enfrentar los sistemas políticos No, vamos a seguir predicando al Señor, que es nuestra misión. Eso no quiere decir que nos callamos, que los cristianos somos tontos, que aceptamos lo que nos digan. No, también defendemos nuestros derechos. Aunque no somos del mundo, estamos en este mundo y tenemos que vivir en armonía con el equilibrio, la justicia y todo lo que eso representa. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Jehová es Jehová, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, que hago misericordia, pero dice juicio y justicia. ¿Notas? La misericordia, el amor de Dios y la justicia van de la mano. Hago misericordia, pero también juicio y justicia en la tierra. Y estas cosas son las que quiero. Así dice el Señor. El judío tiene privilegios que no tienen otros. Los cristianos tenemos privilegios que no tienen otros. Pero esos privilegios están condicionados a cómo los usamos. A si realmente los disfrutas, los obedeces, los vives como Dios los ha preparado para nosotros, o los usamos como una excusa y vivimos como nos da la gana. Mateo 23, mira el fondo, la forma de Jesús de ver todo esto. El capítulo 23 de Mateo. Voy a leer desde el versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Lo que dicen, la teoría es correcta. Si el fariseo está ahí y dice, porque Moisés dijo, tenéis que hacer esto, Jesús dijo, hacedlo. Pero ahora escucha lo que Jesús dice. Si alguno, voy a hacer eso que hacen en la televisión. Advertimos a los oyentes que el comunicado que viene a continuación es bastante duro. Si hay alguien que es sensible a según qué palabras y cosas, que se abstenga de escucharlo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Reflexión para nosotros, los cristianos. No estamos aquí para quemar fariseos. Estamos aquí para mirarnos a nosotros mismos y ver que no sea que nosotros caigamos también en esto. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Yo soy pastor por la gracia de Dios, no por méritos propios. Y yo muchas veces, viviendo en actividades con otros pastores, a mí se me han venido a la mente textos como este. Ahí estamos los pastores organizándose eventos. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Pondremos en el escenario así unas sillas para que los pastores nos sentemos, para que todos nos vean, porque somos los pastores. Y nosotros haremos y nosotros y tal y no sé qué. Y a veces me ha dado la sensación de que lo que Jesús decía de los judíos también nos pasa a nosotros. Y pretendemos tener todos los privilegios y derechos por decir somos cristianos y hemos perdido de vista lo que significa ser cristiano. No es un nombre que tenemos para recibir privilegios y que nos honren y nos alaben. No, tenemos un título que nos ha sido dado, un privilegio, no nos lo merecíamos,
Pero ese título nos convierte en servidores. Solamente recordar una cosa, ¿qué hizo Jesús cuando vino al mundo? No vino a buscar la gloria y la honra que merecía. No vino a ser servido. Él mismo dijo, yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y si yo quiero hacer algo verdadero para el Señor, tengo que hacer como Jesús, servir y dar mi vida por los demás. Pero vosotros, dice Jesús, versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Se entiende, no? En el contexto. Yo hablo con hermanos y les reconozco, maestro. Yo reconozco, este hermano es un maestro para mí. Yo reconozco a este hermano y le digo, pastor, pero no está diciendo eso Jesús. No nos llamemos por estos títulos. Recuerda el contexto. Somos maestros. Les gusta que le digan rabí, rabí, y se enorgullecen. Cogen ahí en sus vestidos las filacterías y los flecos y los extienden para que se vean bien. A eso se está refiriendo. No busques que te llamen así. No lo busques tú. Si te llaman, que sea porque estés viviendo, demostrando, pero no porque tú lo buscas. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí no se está hablando de parentesco, se está hablando de lo mismo. Esto es un contexto. Hermenéutica bíblica te lleva a interpretar cada palabra en su contexto. A un líder religioso de estos, a un fariseo, los judíos le podían llamar padre, lo podían tener como padre espiritual. Eso es lo que Jesús dice. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, pues el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Notas cómo el propio Señor dice que el que está donde tiene que estar, Dios lo resaltará? El que busca enaltecerse, este será humillado. Pero el que se humilla, aquel que hace lo que tiene que hacer, aquel que vive como siervo, el que no vive buscando que lo llamen maestro, que lo llamen padre, que lo llamen... A este es el Señor el que lo exalta. La filosofía de esto en la Biblia es que tú no te exaltes a ti mismo, deja que Dios lo haga. Si tú te exaltas a ti mismo, serás humillado. Si Dios te levanta, entonces nadie te podrá tirar. Y ahora vienen las palabras a las que os decía, palabras duras, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de toda porquería. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! Y me paro ahí. Tremendo pasaje. Duras palabras de Jesús. Pero esa es la triste realidad de lo que ocurría y de lo que ha ocurrido siempre a través de los tiempos. La religión, inventada por los hombres, solo busca satisfacer la codicia de esos hombres. El mundo está corrupto. No podemos llamar a ningún hombre bueno. El mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Nosotros tenemos una misión, predicar a Cristo, y ahí tenemos que seguir esforzándonos. Estoy en Romanos capítulo 2, versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es la continuación de lo que estamos viendo. Versículo 17. Aquí tú tienes el nombre de judío, el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ahora Pablo añade otras dos marcas distintivas del judío. Conoces su voluntad y apruebas las cosas mejores. De esta manera, ahora tenemos 5 privilegios que el judío tiene. Te llamas judío, estás bajo la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad y apruebas las mejores cosas. Distingues las mejores cosas. Y el final de este versículo 18 nos explica todo el versículo 8 nos explica el por qué el judío tiene esos privilegios. Porque dice, ha sido instruido. O sea, cuando nosotros recibimos la instrucción, es cuando recibimos el conocimiento de las cosas. La ignorancia te impide la bendición. Conocer te lleva a la verdad, y como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos han conocido, dice, por la ley, dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. La ley, la palabra de Dios, es la que nos instruye, es la que nos capacita para poder, en base a ese conocimiento, vivir unas vidas en acorde, en armonía con lo que Dios espera de nosotros, y por lo tanto estar en la bendición de Dios, estar en el centro de su voluntad, y eso te lleva a la seguridad más grande que un ser humano pueda tener, saberte que estás en el centro de la voluntad de Dios. Conoce su voluntad el judío, aprueba, y por lo tanto aprueba las cosas mejores, pero claro, todo esto, recuerda, es la teoría. Son privilegios que el judío tiene. No te olvides,
nosotros estamos ahí en el mismo lugar. Privilegios que el cristiano tiene. Pero ¿será que realmente estamos cumpliendo con eso? ¿Será que estamos obedeciendo eso? Entonces esas 5 bendiciones, ahora a consecuencia de eso, dice en el versículo 20, instructor, 19 y 20, perdón, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. A consecuencia de lo anterior, de esos privilegios, eres judío, te llamas judío, estás bajo la ley, te glorías en Dios, conoces la voluntad de Dios y apruebas las cosas mejores o puedes distinguir entre las cosas mejores, eso te lleva a que el judío debería ser guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos y maestro de los niños. Eso es lo que tendría que hacer todo aquel que tiene esos privilegios. Pero la pregunta es, ¿lo hacían? Tienes la ley, ¿pero la usas? Tenemos el nombre de cristianos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, pero ¿la estamos utilizando como deberíamos? ¿Estamos comportándonos como Dios espera que nos comportemos? Dice, guías de ciegos. Dice, sois guías de ciegos, en que eres, y confías, dice, tú confías en que eres guías de ciegos. ¿Te has fijado en el pasaje que hemos leído de Mateo 23? Que en todos los reproches que Jesús le está dando a los escribas y fariseos, dice él, ¿te diste cuenta que en diferentes momentos los llama ciegos? Estáis ciegos. No veis, pretendéis guiar a los ciegos y vosotros también sois ciegos. O como Jesús dijese allí en Mateo 15, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el pozo, en el hoyo. Bueno, pues eso eran estos hombres. Se supone que ellos tenían que guiar a los ciegos, pero ellos mismos estaban ciegos. ¿Cómo puede un maestro enseñar algo que él mismo no ve? Jesús le dijo una vez a los saduceos, erráis porque ignoráis las Escrituras. Y eso no quiere decir que ellos no leyesen las Escrituras, las leían, las memorizaban. Todos estos que estamos hablando, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, todos estos se conocían las Escrituras de memoria. Pero Jesús no dice que no las lean o no se las conozcan, dice que las ignoran. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Yo puedo conocer algo y decidir ignorarlo. Yo voy con el coche conduciendo por la carretera y yo, si estoy conduciendo, es porque se supone que conozco toda la ley vial. La educación vial se me dio, yo he aprendido las leyes de circulación, entonces yo voy conduciendo y si veo un aparato que tiene una luz roja, amarilla, verde y de pronto está la luz roja encendida, yo tengo que saber que eso quiere decir que me tengo que detener. Pero ahora imagínate que yo lo ignoro eso y cruzo ese semáforo con la luz en rojo. Yo lo sé, yo lo he leído, yo tengo el conocimiento, pero yo decido ignorarlo. Está rojo, pero no veo a nadie, tengo prisa. En este lugar no es peligroso que yo me salte el semáforo. Sí, pero es que cuando a ti te enseñan la ley vial, no te dicen, si ves un semáforo en rojo, según tu criterio, detente. Si tú crees que puedes cruzar, aunque esté en rojo, cruza. No, porque una ley es una norma que se establece y que sí o sí tienes que cumplirla. Si el semáforo está en rojo, la ley dice que te tienes que detener. Pero es que yo creo, da igual lo que tú creas, la ley dice. Si Dios dice en su palabra esto es así, da igual nuestra opinión.
nuestro punto de vista, porque eso estará sujeto a muchos condicionantes, a nuestra madurez, a nuestros deseos de la carne, a un montón de factores que distorsionan el conocimiento que yo recibo de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo estar sujeto a mis interpretaciones de lo que Dios está diciendo. Lo entienda o no lo entienda, yo tengo que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Crea yo que lo necesito o no lo necesito, si Dios dice reúnete, yo me tengo que reunir, punto. Si Dios dice llénate de mi palabra, me tengo que llenar de ella. Si Dios dice tienes que estar en comunión con tus hermanos, tengo que estar en comunión con mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. No está sujeto a mi criterio. No depende de lo que a mí me parezca. Depende de que yo leo la Escritura y tengo que decidir obedecerla o ignorarla. Y esto es lo que hacían estos judíos a los que Pablo ahora está intentando convencer en este capítulo 2 de Romanos, de que ellos, por su posición histórica y cultural, por su linaje, no lo tienen todo hecho. No, depende de su fe y de las obras de su fe. Depende de lo que ellos hagan y de cómo estén viviendo. Después dice, luz de los que están en tinieblas. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Los judíos también tenían ese título, ¿te has dado cuenta? Ahí lo dice el texto. Por ser judío, tú confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto no se lo inventó el judío, esto era un derecho que el pueblo de Dios tenía. Israel era luz al mundo. Nosotros, los cristianos, somos luz en la tierra. Jesús nos dijo a nosotros, si sois luz, brillar como la luz. Si tú eres luz, alumbra. Una luz no se esconde bajo un almud. O sea, nadie enciende una luz para taparla. La luz se enciende para que ilumine. Nosotros hemos recibido un derecho porque Jesús es la luz del mundo. Y si tú eres cristiano, te has impregnado de esa luz. Entonces tú tienes que brillar en este mundo con todo el esplendor de lo que Dios es en nuestras vidas. Pero claro, no siempre la luz se ve en nosotros. No todos los que dicen ser cristianos realmente son luz. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. En Juan 12, 46. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La diferencia de ser luz o no ser luz depende de esto, de creer en Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero la luz que yo soy, esa luz no es propia mía. La tengo porque he creído en Jesús. Y Jesús es la luz. Yo, la luz, dice Jesús. Entonces, si yo estoy en Jesús y permanezco en Jesús, entonces tengo la luz de Cristo. Entonces yo soy luz en el mundo, para el mundo. Pero solamente puedes ser luz si has creído en Jesús, con todo lo que eso implica. Creer es nacer de nuevo, es negarte a ti mismo, es arrepentirte de tus pecados, es poner a Jesús en primer lugar en tu vida, es hacer la voluntad de Jesús, es permanecer en su palabra. Eso es ser luz. Los judíos, ¿qué hicieron? Ahí lo dice en el capítulo 1 de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo va a pretender el judío ser luz? ¿Cómo podrá el judío decir, yo soy luz de los que están en tinieblas, si rechazó a su Señor que era la luz? Me dejasteis a mí y cavasteis para vosotros cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejasteis a mí fuente de agua vivas.
pretendían ser los representantes de Dios en la tierra y dejaron a Dios fuera. Nosotros somos advertidos sobre eso constantemente en la palabra, porque Dios nos ama. Instructor de los indoctos, yo tengo el conocimiento, tú eres un indocto, tú no conoces, yo te voy a enseñar. Pero enseñaban su versión, lo que a ellos les parecía. Maestro, instructor de los indoctos, maestro de niños. ¿Por qué dice maestro de niños? Una persona seguramente es el resultado, en gran parte, de lo que recibió cuando era niño. Todos nosotros llevamos la huella de lo que recibimos cuando éramos niños. No estamos condenados a seguir una serie de maldiciones que pudimos recibir de pequeños. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de enderezar lo torcido, de cambiar una dirección. Pero sin duda siempre tendremos que batallar y tendremos que arrastrar aquellas cosas que fuimos recibiendo cuando éramos niños. Un niño nace y es un libro en blanco. Sus páginas están blancas, aún no se escribió nada sobre ellas. Hay una parte que es información genética, pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que va a recibir por la educación, por el ejemplo, por las bendiciones o maldiciones que vengan sobre su vida. Poco a poco, ese niño se irá convirtiendo en una cosa o en otra. Su carácter se irá formando poco a poco. La palabra de Dios lo contempla eso cuando dice: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Entonces, el pueblo judío le daba una importancia muy grande a la instrucción de los niños. Los niños, desde muy pequeñitos, eran instruidos, se les enseñaba todos los principios de Dios. Cuando un niño cumplía 12 años, se le consideraba adulto y entonces ya podía ir a la sinagoga y podía debatir juntamente con los mayores acerca de los temas bíblicos. Y un niño con 12 años ya tenía un gran conocimiento, porque desde pequeñito se le instruía. Por eso aquí se menciona este hecho: maestro de niños. O sea, nosotros, a veces, los padres cristianos me refiero, confiamos en exceso en el sistema. O sea, ¿te lo has planteado alguna vez? De la forma en la que el sistema está establecido. Nosotros entregamos a nuestros hijos, desde que comienzan, aquí en España empiezan cuando tienen 3 años. P3 se llama. Los llevamos al colegio y están cada día 5 o 6 horas a cargo de personas que les van a enseñar un montón de conceptos, de principios de vida, de un montón de cosas. Y nosotros a veces ni nos preocupamos qué le están enseñando, ni nos preocupamos qué están recibiendo. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Esas personas que les están enseñando y les están educando en estas cosas son personas que en su mayoría, puede ser que haya cristianos, pero en su mayoría no son cristianos, son personas que tienen sus propios conceptos, sus propias filosofías, que tienen sus enseñanzas equivocadas, erróneas. Y más en el mundo en el que nos encontramos hoy en día, que se están infiltrando tantas cosas extrañas, anómalas, y que van en contra de la palabra de Dios aún en los propios colegios e institutos. Entonces tenemos que, simplemente, los padres, evidentemente tenemos que llevar a nuestros hijos a los colegios. No estoy diciendo que nos rebelemos ahora, no. Pero estoy diciendo que estés al tanto, que sepas, que contrarrestes las enseñanzas equivocadas, que instruyas al niño en sus caminos. Porque si la educación de tu hijo va a consistir solamente en lo que el mundo les diga, entonces tienes un problema y tu hijo tiene el problema más grande. ¿Qué será el día de mañana? Pues no sé. Y la educación no es solo lo que van a recibir en la escuela dominical para contrarrestar eso, que no es en la casa, es empezando por el propio ejemplo de los padres. Siempre ahí los padres tenemos un reto
una tarea pendiente en la que tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir esforzándonos. Queridos hermanos, hemos agotado nuestro tiempo, así que tenemos que terminar por hoy, sábado 5 de febrero. Mañana será el primer domingo de este mes de febrero, día 6, y como todos los domingos, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana celebraremos nuestro culto dominical con alabanzas y predicación y todo lo que Dios tenga para nosotros. Y ojalá podamos vernos cara a cara. Estaremos en nuestro local de reuniones, allí en calle Candela 19 de aquí de Valls. Si tenéis posibilidad de venir y estáis cerca, os veremos, estaremos encantados de vernos las caras. Si no podéis venir y no tenéis horarios de cultos en vuestras propias iglesias, los que estáis más lejos, bueno, pues a las 11 en punto, en directo por Facebook y por YouTube, también nos podemos ver y celebrar juntos lo que somos y lo que querramos decirle a Dios y escuchar lo que Dios nos tenga que decir. Y por la noche acuérdate que a las 9 volveremos a estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios también así juntos. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga.